Zapata vive, la lucha sigue. Nosotros somos el Movimiento 132, el que se encuentra ahorita en resistencia y dando la lucha por las elecciones que hubo y la imposición de un nuevo gobierno. Les da miedo la democracia floreciente en América Latina. Y a partir del año 1860 empiezan también campañas de, allá se le denominó pacificación de la Araucanía, que en el fondo fue el exterminio hacia este pueblo mapuche, dando esas propiedades a gente que viniera de fuera, a latifundistas, el mismo Estado que quería los recursos naturales que habían en esa zona, y desconociendo un tratado anterior, que es el Tratado de Tapigüe, que había firmado el Estado de Chile con el pueblo mapuche, reconociéndose ambos pueblos, el año 1825. A pesar de eso, este pueblo sigue resistiendo. Hoy sus comunidades son comunidades que están viviendo un poco sitiadas en su propio territorio, por una parte porque han perdido todos sus recursos naturales, han perdido lo que es lo básico de la esencia como pueblo que tienen. Mapuche significa gente de la tierra, o sea, esta gente sin su territorio, sin su identidad, sin su cultura, sin su religión, sin todos esos conceptos que tienen de cosmovisión y también de cercanía con el medio ambiente, no pueden vivir. Hay muchos territorios que se han perdido del total de lo que había antes de que se constituyeran Chile y Argentina. Se ha perdido cerca del 90% del territorio, para que se hagan más o menos una idea de la extensión que tenía este pueblo. Y que fue, de hecho, es raro estar acá en Madrid en esta fecha y estar hablando de esto, que el único pueblo que no pudieron doblegar, o sea, y que ahora estos estados tengan ese tipo de campaña. Producto de ello, el año 90 empiezan a recrudecer lo que son los conflictos en torno a la tierra, y al poco este pueblo se trata de mantener ahí para vivir dentro de lo que son sus valores y su cultura. Un policía, que esto es una situación constante que se da allá, va a allanamiento en estas comunidades, muchas veces la forma más práctica es disparar directamente. Han muerto algunos mapuches también, creo que son 9 en total desde el tiempo que estamos en democracia, desde que salió Pinochet, y a la fecha esos policías que han matado a estos mapuches no han tenido penas de cárcel, muchos han sido ascendidos en sus cargos. La marcha Xingu Vivo me ha mandado unas palabras para que las comparta con ustedes. El pueblo Xingu se encuentra en la Amazonia de Brasil, que es un pueblo pacífico, lleno de vida, y que se ha visto obligado a resistir porque quieren plantar una hidroeléctrica, la que quiere ser la tercera hidroeléctrica más grande del mundo. Y si plantan esta hidroeléctrica, lo que van a hacer es acabar con el río Xingu, que es el que da vida a este pueblo. Hidroeléctrica Velomonte. Os voy a leer sus palabras, que están dirigidas a los nuevos colonialistas, que son las transnacionales. Sabemos que sois ignorantes y no sois amigos, y sabemos que no conocéis otra manera de ser. Estamos aquí para enseñaros otra manera de ser. Sed como nosotros, sed las aguas del Xingu, los árboles del bosque, los peces del agua, los colores de los pájaros en el cielo. Todo empezó al principio del siglo pasado, cuando los palestinos empezaron a tener los inmigrantes que venían con mucho dolor de Europa, los judíos que venían a Palestina de Europa, y lo han recibido con mucha hospitalidad, hasta que llegó al año 1936, donde los palestinos han dado cuenta que había traslado masivo de armas a las milicias sionistas, y se empezó una revolución que se llama la Revolución del 36, y ahí en esta revolución había una participación masiva de todo el pueblo, principalmente de los agricultores y de la gente del pueblo, también con mujeres, y había participación de la gente de toda la zona, no solo Palestina, venían también sirios, y había también ayuda de mucha gente del mundo.
Hoy en día hay 70% del pueblo palestino que son refugiados, que llegan a ser como 6,5 millones de personas. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está olvidado y quiere mostrar esto, su caso. Sigue bajo de la ocupación, sigue bajo la fuerza directa de las fuerzas israelíes, que siguen, como hemos visto, la construcción del muro, separando los pueblos, pueblo por pueblo, de los pueblos de Cisjordania. Y también vemos el muro con Gaza. Como pueblo palestino seguimos en la resistencia, sea donde sea. Seguimos con nuestra cultura, con nuestra comida, seguimos ahí en la frontera contra el muro, que hay diariamente hay manifestaciones contra el muro, contra el racismo, de activistas también de todo el mundo que participaban en la lucha. Hay muchas brigadas que van a Palestina. Hay la lucha también dentro de los cárceles israelíes, de los activistas palestinos dentro de los cárceles. Sabemos que había la huelga masiva hace un poco tiempo de los palestinos, y siguen presos palestinos de huelga de hambre de más de 60 días. Hay uno casi que lleva de 80 días en huelga de hambre. Y también en todos los sentidos, de sentido cultural, la resistencia, que un pueblo que va a quedar, que sí, un pueblo que está reconocido en el mundo, que hay un pueblo palestino, no está olvidado. No han podido tachar nosotros de la mapa ni nuestra cultura, y no pueden hacer esto como vosotros vais a estar con nosotros, que luchamos todos contra este racismo que se termina, es el colonialismo, a quitar la tierra, echar la gente de su tierra y separar la gente de parte de religión o de etnia o lo que sea. Pues esto debería terminar en Palestina, tanto como en otros sitios que han mencionado en América Latina, también el pueblo saharaui, que sigue como un pueblo refugiado. Pues agradezco a vosotros que abajo de esta lluvia, y bueno, pues también agradezco de todos los que han hablado, de los pueblos originarios. Imagino que todos podemos llevar a cabo una lucha para las culturas. Yo me llamo Mati, soy saharaui y pertenezco a la última colonia de África. Mi país es la última colonia todavía, en pleno siglo XXI, 2012, sigue existiendo una colonia y es el Sáhara Occidental. No sé, me imagino que algunos sabrán un poco de lo que es el Sáhara. Hace 38 años era una provincia más española, era una colonia y era la provincia número 57, como lo que es Las Palmas o Andalucía o cualquier otra provincia. Y los saharauis eran ciudadanos españoles. Ya de su nacionalismo, ya no era el mismo pueblo de nómadas que España había 100 años antes había colonizado. Era un país donde la juventud empezó a estudiar y empezó a tener lo que es conciencia de lo que es un Estado. Entonces empezaron a reivindicar lo que es el Estado saharaui, un nacionalismo saharaui. Y ahí fue cuando empezaron a complicarse las cosas, porque España, con una población domada, una población de nómadas ignorantes, pues sí, fenomenal, los quiere y los adora. Con una población despierta que reivindica su derecho, no, las cosas ya no le gustan. Y por eso actualmente hasta ahora tenemos lo que se conoce el padre del nacionalismo saharaui, Basiri. Está desaparecido desde 1970, desaparecido por la policía española. Hasta hoy en día no se sabe nada de él, de su paradero. Entonces se puede decir que desde 1970 hasta el 75 la población saharaui empezó a crear su organismo, se empezó a crear lo que se conoce como el Frente Polisario. El Frente Polisario es el Frente de Liberación para el Sahel el Hamra y Río de Oro, que son las dos partes que forman el Sahara, el norte y el sur. El Frente Polisario lo que reivindicaba y lo que le exigía a España era lo mismo que le exigía a la ONU, que es el hacer un referéndum donde la población saharaui pudiera decidir o empezar a descolonizarlo, porque ya las últimas resoluciones de la ONU le exigían a España que descolonizara el Sahara, con un proceso de unos 5 años normalmente bajo una autonomía liberal, donde los saharauis empezaran a tomar poder cada vez de la administración pública y de lo que es el manejo del territorio. Y España ante la ONU siempre decía sí, pero realmente lo que quería decir es no me interesa, no lo voy a hacer. Entonces, cuando ya las cosas se empezaron a poner complicadas, el 20 de mayo de 1975 los saharauis
hicieron lo que se conoce como la primera, se puede decir, batalla armada, porque antes de eso todo era muy pacífico, la gente hablaba, pedía, hacía manifestaciones en la calle, pero nadie le hacía caso. Entonces tomaron un puesto militar español y ahí también empezaron a complicarse las cosas porque ya había empezado más la represión. Entonces España, en lugar de hacer, cuando Franco se estaba muriendo, España estaba intentando entrar en lo que es su proceso democrático, democracia, que no lo es. Eso es. Lo que hizo España es, en lugar de sentar a los saharauis o a los líderes de los saharauis en una mesa, lo que hizo, no vamos a decir que lo hizo el régimen franquista, porque desgraciadamente no fue así, sino que lo hizo el actual régimen al mando de Juan Carlos Borbón, que es una persona que sigue actuando. Lo que hicieron fue sentar a nuestros dos vecinos, a Marruecos, con Hassan II, y a Mauritania, y lo que les dijeron es que les daban el Sahara, les concedían lo que es el territorio del Sahara Occidental, cosa que no pueden hacerla porque la administración se cede una vez que la devuelves a las manos de la gente que estaba habitando la tierra cuando tú llegaste a ella, y no a ti quien te da la gana. Entonces, el 14 de noviembre de 1975 se hicieron lo que se conoce como los Acuerdos Tripartitos de Madrid, aquí, actualmente. El gobierno que aspiraba a ser democrático español, lo que hizo fue, en lugar de solucionar el tema del Sahara como debería de haber hecho, como cualquier país que aspira a algo, o como simplemente después de haber estado 100 años explotando a la gente, explotando los recursos naturales, colonizando un país sin haber dejado en él nada, cuando en 1975 España se largó, no dejó detrás de sí más de un maestro, 3 o 4 chicos con un bachiller, ninguna institución pública, lo que se conoce. Había un hospital, sí, para los colonos españoles que había en León, había colegios, uno para los hijos de los españoles que estaban en León, pero nada realmente para lo que es la población nómada, porque claro, contra más ignorantes más puedes manejarlo. Entonces, en 1975 nos cedieron. Para ellos se supone que nos cedieron, no es una forma correcta, por eso seguimos diciendo que somos la última colonia, porque hasta que España, que es la actual administradora del Sahara Occidental, hasta que no lo devuelva a las manos de la gente, a las manos de los propios saharauis, seguimos siendo una colonia, y así consta en las Naciones Unidas. No es algo que lo digo yo o porque lo sienta yo, no. Somos la última colonia de África. La gente de la población está separada en dos partes. Estamos los que estamos en los campamentos de refugiados, viviendo de ayuda humanitaria, teniendo un estatus de refugiado que no nos sirven, no tengo unos papeles para viajar a ninguna parte del mundo, porque no hay ninguna nación que nos pueda identificar. Y la otra gente que vive en los territorios ocupados, separados por el muro actualmente, el muro separatorio más grande que hay en el mundo, custodiado por miles de soldados marroquíes y también con un montón de minas antipersona en los dos territorios. Nuestra forma de resistencia, los saharauis hemos resistido tanto a la colonización española como a cualquier otra colonización. Los franceses lo intentaron antes de los españoles, no pudieron con nosotros. Los españoles lo intentaron, no han podido con nosotros. Marruecos lleva 37 años creyendo que puede con nosotros y tampoco va a poder con nosotros, porque nosotros, nuestra forma de resistencia es utilizando nuestras tradiciones, sentirnos orgullosos de lo que somos y no querer cambiarlo por nada. Yo soy saharaui, simplemente llevando la melfa, este vestimenta que llevo, es mi forma de resistir. Resistir a que no me sitúe con ninguna otra nacionalidad, simplemente con la saharaui. Soy saharaui, el territorio del Sahara va a ser saharaui bajo bandera marroquí, bajo bandera española o bajo ninguna otra bandera, porque los saharauis no nos callaremos, seguiremos reivindicando nuestra nacionalidad, nuestra independencia,